Dios me le bendiga, Dios me le utilice a través de su Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Me siento feliz por estar aquí con ustedes. Primera vez que estoy acá en el púlpito de la Iglesia Adventista de Cojutepeque Central. Algunos hermanos ya me conocen. Algunos hermanos ya han ido a mi iglesia. ¿Cuánto conocen mi iglesia donde me congrego? Soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Esperanza, Tecoluca. Los hermanos de la Esperanza les mandan saludos. Hermanos, como todos saben, yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. La temática que tocamos es, como dice el canal, apología. Defendemos el mensaje adventista y nos gusta predicar profecía apocalíptica. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Pero quiero que oremos, hermanos. Dice la sierva del Señor que antes de abrir la Biblia hay que orar. Así que vamos a orar, viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a las visitas si las hay. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Y que este mensaje, Señor, pueda transformarnos. Permitamos de que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que podamos obedecer tu palabra. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos han traído su Biblia? Siempre hago esa pregunta porque me gusta que la iglesia conozca lo que dice la Biblia, no lo que dicen los predicadores. Porque muchas veces los predicadores podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios es infalible. Así que en esta hora vamos a tener una clase sólida y profunda sobre profecía apocalíptica. Iniciemos con Apocalipsis 22, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. Noten qué interesante lo que dice acá la palabra de Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo ¿qué? ¿Cuál tiempo? Muchos decimos la segunda venida de Cristo. Eso es parcialmente correcto, porque hay más. Antes de la venida de Cristo va a haber un evento. Y noten, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Vamos a ver de que aquí habla de un detalle interesante que como adventistas tenemos que conocerlo. El que es injusto, sea injusto ¿qué? Todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo ¿qué? Todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Pregunto, los adventistas del séptimo día, ¿cómo interpretamos este versículo? Que se refiere ¿qué? Al cierre de la puerta ¿de qué? De la gracia. O sea, bíblicamente, ¿para qué evento tenemos que prepararnos? Para el cierre de la puerta ¿de qué? De la gracia. No es precisamente para la segunda venida, aunque está sobreentendido. Técnicamente tenemos que prepararnos para el tiempo del cierre de la gracia. Porque si estamos listos para ese evento, automáticamente vamos a estar listos ¿para qué? Para recibir a Cristo con poder y gloria. Pero profundicemos un poco más. Apocalipsis 16:15, noten cómo dice. Apocalipsis 16:15. Los eruditos le llaman a un interludio o una interrupción que hace Cristo a uno de los ancianos que está explicando las 7 plagas postreras. Y noten que para que Cristo haya interrumpido a uno de los ancianos, significa que esto es de suprema importancia. Algunas Biblias
traen este versículo en rojo. ¿Cuántos tienen una Biblia que este versículo esté en rojo? Mi Biblia tiene ese versículo en rojo. ¿Qué significa que esté en rojo? Que Cristo directamente ¿qué? Lo habló. O sea, Cristo está interrumpiendo a uno de los ancianos. Y noten cómo dice Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean ¿qué? Su vergüenza. Ahora, ¿qué es venir como ladrón? Las iglesias protestantes dicen el rapto secreto, una doctrina que carece de fundamento bíblico. Saben de que el rapto secreto es una doctrina creada por los jesuitas de Roma, especialmente Francisco Rivera. Este versículo tiene su explicación. ¿Qué significa venir como ladrón? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, noten que esto es demasiado importante para que Cristo lo haya dicho directamente. Significa que debemos de ponerle suprema atención. ¿Cuánto creen? He aquí, vengo como ladrón. Ahora, ¿qué es venir como ladrón? Nosotros decimos la segunda venida de Cristo. Vuelvo a decir, eso es parcialmente correcto, pero el texto no está hablando de eso y lo vamos a descifrar. Antes de ello quiero hacer una pregunta para los hermanos que están acá. Yo creo que la mayoría están poniendo atención. ¿Cuántos están acá poniendo atención? Recuerden, hermanos, que esta es una clase de profecía, no es un sermón. Pregunto, ¿qué es lo que viene como ladrón en la noche? ¿Cristo o el día? Ya los agarré de sorpresa, ¿va? Los estudiosos de la Biblia, los que están acá, ¿qué es lo que viene como ladrón en la noche? ¿Cristo o el día? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 2. Pregunto, pueblo de Dios, ¿Cristo ha dicho que va a venir? ¿Lo sabemos? Sí. ¿Qué es lo que no sabemos? El factor tiempo. No sabemos cuándo vendrá, pero sabemos que Él va a venir. ¿Desde cuándo se viene predicando la segunda venida de Cristo? Desde Génesis 3:15. Pero noten lo que dice Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 2. Pregunto, ¿aquí Pablo le está hablando a los mundanos o a los cristianos? A los hijos de Dios, nosotros. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Qué viene como ladrón? ¿Cristo o el día? El día. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué es venir como ladrón en la noche? Bueno, vamos a ver que la Biblia se explique sola. Saben, hermanos, muchos hermanos conocen mi testimonio, de donde Dios me rescató. ¿Y saben por qué yo me hice adventista el séptimo día? Ahí le di los datos al anciano. Yo soy adventista el séptimo día desde el año 1998. Y me bauticé en una campaña del hermano difunto Arcadio García. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Arcadio García? Los hermanos veteranos de guerra que están acá saben. ¿Saben por qué yo me hice adventista el séptimo día? Porque descubrí por mi propia cuenta y por la Biblia que la iglesia adventista es la iglesia verdadera de la profecía. Ninguna iglesia en este mundo tiene el conocimiento profundo de la Biblia como lo tiene la iglesia adventista. Lo que pasa es que no estudiamos. Pero la iglesia adventista tiene una gema de la verdad, preciosa. ¿Saben, hermanos?
que la Biblia tiene su propio intérprete, que es ella misma. ¿Qué es venir como ladrón en la noche? Vamos a ver que Cristo en Mateo 24 hizo un paralelismo. Usó la historia de Noé como una tipología y la conectó con el tiempo del fin. Mateo 24, versículos 42 al 44. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Queremos descifrar qué significa en profecía venir como ladrón en la noche. Porque muchos decimos, ahí se refiere a la segunda venida de Cristo. Negativo, hay más. Podemos incluir la segunda venida de Cristo, pero hay más, hay algo más profundo que lo vamos a descifrar en esta ocasión. Mateo 24, versículos 42 al 44. Yo creo que el hermano está poniendo los versículos en la pantalla, muy bueno eso. Así los hermanos se van a dar cuenta que no estamos mintiendo, que estamos diciendo la verdad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora. ¿Qué es eso? Factor tiempo. ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué es esto? Venir a la hora que no penséis. Bueno, vamos a leer unos versículos que están más antes para ver de qué Cristo está hablando. Mateo capítulo 24, allí mismo los versículos 37 al 39. Y quiero que lean con cuidado la Biblia. La Biblia, hermanos, se lee con cuidado, respetando puntos y comas. Leamos lo que dice. Mateo 24, versículo 37 al 39. ¿Lo tienen conmigo? Ahora, lean despacio y analicen lo siguiente. Mas como en los días de Noé, esto se llama en profecía, en teología se llama paralelismo. Como en los días de Noé, así será la venida ¿de qué? Del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban como la gente, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Ahora, analicen que acá en el versículo 39 hay dos hasta. Vayan leyendo conmigo con cuidado. Hasta el día que Noé entró en el arca. El primer hasta, ¿dónde lo encontramos? Cuando Noé entró, ¿qué? En el arca. Ahí está el primer hasta. Encontremos el segundo hasta. Y no entendieron hasta. Ahí está el otro hasta. Hasta que vino, ¿qué? El diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que aquí vemos dos hasta. El primer hasta es cuando Noé entró en el arca. Y el segundo hasta, cuando sucedió. ¿Cuánto tiempo pasaron entre cuando Noé entró en el arca y cayó el diluvio? ¿Cuántos días pasaron? 7 días. ¿Saben de qué eso tiene su significado? Por falta de tiempo no puedo hacerles un estudio profundo del séptimo sello, la casi media hora profética. Pero en mi canal tengo todos sus estudios. Di una clase de casi 2 horas sobre Apocalipsis 8.1. ¿A cuánto equivale la casi media hora profética aplicando la regla de 3 simple? Pero es interesante, hermanos, aquí viene la pregunta, concéntrense. ¿Están aquí todavía? Ok. Bíblicamente, ¿cuándo es que los impíos quedaron perdidos? ¿Cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta o cuando el diluvio cayó? ¿Cuándo quedaron perdidos? Cuando la puerta, ¿qué? Se cerró.
Allí quedaron perdidos. La ejecución vino ¿de qué? Después. Pero técnicamente quedaron condenados, quedaron perdidos cuando la puerta se cerró en el primer asta. Porque no entró en el arca y se cerró la puerta. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vamos a ver cuáles son los días de Noé y cuáles son los días del Hijo del Hombre. Muy buena pregunta. Porque Cristo aquí está haciendo un paralelo. ¿Cuáles son los días de Noé y cuáles son los días del Hijo del Hombre? Explico. Los días de Noé deben de empezarse a contar desde el momento que Noé empezó a predicar. Viene un diluvio que era la verdad presente hasta que la puerta del arca se cerró. Esos son los días de Noé. Si hacemos el paralelismo, significa que los días del Hijo del Hombre, ¿cuándo empezaron a contarse? Si hacemos el paralelismo, ¿cuándo empezaron los días del Hijo del Hombre? Tiene que ser desde el momento que se empezó a proclamar un mensaje distintivo a este mundo. ¿Cuál mensaje es? ¿Los mensajes de qué? De los 3 ángeles. ¿Cuándo se empezaron a predicar los mensajes de los 3 ángeles? Adventistas que conocen historia aquí. En el movimiento ¿qué? Milerita. 1843 y 1844. Empezaron a predicarse el Evangelio eterno y allí empezaron los días del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿será que antes de que Cristo venga por segunda vez también se va a cerrar una puerta? ¿Qué dicen ustedes? Si Cristo está haciendo un paralelo, así como fue allá, ¿será allá? Significa que también se va a cerrar una puerta antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. ¿Cuál puerta será esa? ¿La puerta de qué? De la gracia. Ahora, ¿dónde dice eso? Bueno, vamos a leer la Biblia. ¿Saben, hermanos, de que en Mateo 24, quiero que esta información la anoten? Mateo 24 es un sermón profético. ¿Saben, hermanos, de que cuando alguien me dice, hermano, hay que predicar el Evangelio? Yo le pregunto, ¿qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es predicar profecía y enseñanza y doctrina. ¿Cuántos creen de que Cristo predicaba enseñanza y doctrina y profecía? Sí. Cristo le gustaba predicar profecía. Mateo 24, es un sermón ¿qué? Profético. Pero es interesante que Mateo 24 con Mateo 25 es un solo sermón. Los eruditos, para hacer más fácil encontrar los versículos, han puesto numerología, pero los números no fueron inspirados, simplemente es un arreglo para poder buscar los textos bíblicos. Mateo 24 y Mateo 25 es un solo sermón, es un solo sermón. ¿Con qué termina Mateo 24? Que sigue en el capítulo 25. Cristo relató 2 parábolas, la de los talentos y la de las 10 ¿qué? Vírgenes. Y ese es otro tema, hermanos. Tengo una clase profunda, un seminario profundo sobre lo que significan las 10 vírgenes. Pregunto, ¿a quién representa las 10 vírgenes? Muchos dicen, representa a la iglesia y a un grupo de impíos. Negativo. Sabe que según el Espíritu de Profecía, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, las 10 vírgenes representa el estado de la iglesia en el tiempo del fin. Así estará la iglesia como las 10 vírgenes. ¿Cómo? ¿Verdad que las 10 vírgenes estaban activas? Pregunto, y piensen antes de responder, ¿cuántas eran vírgenes? Las 10. ¿Qué significa virginidad en la profecía? Pureza. O sea, no podemos incluir allí impío, como un hermano que estaba haciendo una interpretación errada, que las insensatas representaban a los impíos y las 5 prudentes a los justos. Negativo. Todas eran vírgenes.
representa la pureza de la iglesia. Otra pregunta. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Noten que voy a grande rasgo. Todas se durmieron. ¿Cuántas tenían lámpara? Todas. ¿Cuántas esperaban al esposo? Todas. Ahora, noten que voy a grande rasgo. Estos temas son profundos. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Saben de que en profecía bíblica a qué se refiere las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo? El espíritu de profecía dice en el conflicto de los siglos, hay un tema que se llama Cristo nuestro abogado. Elena de White explica lo que pasó en el cielo cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Y la boda del Cordero, ¿saben qué es la boda del Cordero? Noten que voy a grande rasgo. La boda del Cordero, dice el espíritu de profecía, que representa el acto de ser Cristo investido con la dignidad de rey. O sea, cuando Cristo se cambia de ropa, eso es la boda del Cordero, dice el espíritu de profecía. O sea que la boda del Cordero es la última fase del juicio investigador. Cuando el Padre le cambia la ropa al Hijo, porque en este momento, como está Cristo ministrando en el cielo como sumo sacerdote, ¿en qué lugar está? En el lugar santísimo, el santuario. Pero cuando Cristo viene por segunda vez, ¿cómo viene vestido? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que en algún momento se cambió la ropa. Ese acto, dice Elena de White, que se llama las bodas del Cordero. ¿Quién es la esposa de Cristo en profecía bíblica? Muchos decimos, la iglesia, error. Dice el espíritu de profecía que las vírgenes representan los invitados a la boda y la esposa del Cordero es la Jerusalén. Ahora, así grande rasgo, dice el espíritu de profecía comentando sobre Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que cuando Cristo se viste de la dignidad del rey, el Padre le da la Jerusalén, la esposa. Y la iglesia acá en la tierra está presente en esa boda como invitada a través de los registros celestiales. Ahora, pero es interesante, escuchen lo que les voy a decir. Para poder entrar a la boda hay un requisito: estar vestido de boda, según la parábola, pero tener, aquí va la pregunta que no les hice: ¿cuál fue el problema de las 5 vírgenes insensatas? Todas tenían aceite en su lámpara. ¿Qué hizo la diferencia? Es que 5 tenían ¿qué? Aceite ¿qué? Extra. Y las insensatas, cuando fueron a comprar y regresaron, ¿qué pasó? Mire que esto se pone más interesante. Leamos lo que dice Mateo 25, versículo 9 al 10. Mateo 25, versículo 9 al 10. El examen, vamos a ver, el examen que el Padre hace a los convidados representa el juicio investigador. Y para entrar a la boda hay que estar vestido de boda, que representa la justicia de Cristo. Pero noten que dice Mateo 25, versículos 9 al 10. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él ¿a qué? A las bodas, y se cerró ¿qué? Tremendo, hermano. Se cerró la puerta. Pregunto,
el cierre de la puerta de la gracia, ¿a quién les va a sorprender? ¿A los impíos o a los cristianos que no están preparados con aceite extra? Muy buena pregunta. ¿A quiénes va a sorprender acá el cierre de la puerta? Es las vírgenes insensatas. ¿Sabe qué representa? Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Representa a los cristianos que son fieles actualmente, pero que no hacen provisión para el tiempo del fin. Cuando venga la crisis estarán sin aceite. Y cuando se cierre la puerta de la gracia, quedarán perdidos. Ahora, esto se pone más interesante. ¿Sabe, hermanos? Estudiando la Biblia, he llegado a comprender de que la Biblia primero le habla a la iglesia y después a los mundanos. Mire qué interesante, nosotros cuando vamos a evangelizar, le aplicamos todo a los mundanos, pero Dios nos habla primero a nosotros. Por ejemplo, vimos la lección de la semana pasada, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién le está hablando allí Cristo? ¿A los mundanos o a nosotros? A la iglesia. Ahora, quiero que se concentre porque lo que viene es terrible. ¿Saben de que es mejor decir la verdad? ¿Cuántos creen de que la verdad los hará libres? Y algunas veces por decir la verdad uno se mete en problemas. Pero es mejor meterse en problemas con los seres humanos y no con Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué me sirve que yo quede bien con ustedes y con Dios esté mal? Así que mejor prefiero decir la verdad. Así que yo he venido desde la iglesia de la Esperanza Tecoluca a predicar ¿qué? La verdad. ¿Sabe, hermanos? Analicemos lo que dice Apocalipsis 16:15 otra vez. Apocalipsis 16:15. Noten. He aquí yo vengo como ladrón. Venir como ladrón se refiere al cierre de la puerta de la gracia que vendrá repentinamente. Eso es venir como ladrón. No se refiere acá a la segunda venida de Cristo. ¿Saben por qué? Los adventistas de séptimo día que hemos conocido y leído el libro Eventos de los Últimos Días dice que 7 días antes de que Cristo aparezca en las nubes, se les va a decir a los 144,000 el día y la hora de su venida. Por tanto, acá el versículo cuando dice, vengo como ladrón, se refiere al cierre de la puerta de la gracia que vendrá repentinamente. Pero ¿a quién les va a sorprender? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande ¿qué? Desnudo. ¿Qué es andar desnudo? ¿Qué es andar desnudo? Saben de que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Esta referencia de andar desnudo y que no vean tu vergüenza viene de Génesis capítulo 3. ¿Saben qué es lo que pasó con Adán y Eva después de que pecaron? Se vieron desnudos. Pero la Biblia dice que antes de su caída estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Cómo así? La Biblia tiene aparentes contradicciones, pero no se contradice. La Biblia se explica sola. ¿En qué sentido Adán y Eva estaban vestidos antes de la caída? ¿Y en qué sentido estaban desnudos? ¿Y en qué sentido fueron desnudos después de la caída? ¿Y en qué sentido se avergonzaron? ¿Qué significa eso? El Espíritu de Profecía explica en el libro Patriarcas y Profetas de que dice que Adán y Eva antes de su caída, la vestimenta de ellos era una envoltura de luz como la que cubre a los ángeles. O sea, estaban desnudos respecto a ropa como la que estamos usando hoy, pero estaban vestidos con una luz de gloria. Después de la caída, Adán y Eva se vieron desnudos. ¿Por qué? Porque esa envoltura desapareció. Pero dice la Biblia que después buscaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero siempre se siguen escondiendo. ¿Por qué
Si aparentemente se habían cubierto con hojas de higuera, ¿por qué se seguían escondiendo? Porque la desnudez era más profunda que física. Con el pecado perdieron el manto de luz y perdieron una desnudez espiritual. Con Cristo se recobran los dos mantos. Saben de que según la profecía apocalíptica, en el cielo los redimidos vamos a volver a tener ropa de luz y gloria. Y vamos a recobrar el carácter. Lo que se perdió con el pecado se recobra con Cristo. Pero acá dice, para que no andes desnudo. Aquí está hablando de una desnudez espiritual. ¿Qué es andar desnudo? Significa estar sin la justicia ¿de qué? De Cristo. La ropa de Cristo, su justicia. Los que hemos sido bautizados en Cristo, dice Pablo, en Cristo estamos ¿qué? Revestidos. Ahora, pero hay que analizar este tema desde una perspectiva más profunda. Saben de que en el libro de Apocalipsis solamente en otro lugar se encuentra la palabra desnudo. ¿Alguien me puede decir dónde más la encontramos? Al mensaje y el reproche a la iglesia de qué? La Odisea. ¿Quién es la Odisea? Los testigos de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? La Odisea son los pentecostales, los católicos. ¿Quiénes son? Nosotros. Y nos sentimos orgullosos. Nos debería dar vergüenza. Porque este es un reproche para nosotros. No se dice nada bueno de nosotros, ni tampoco del ángel. ¿Sabe quién es el ángel de las 7 iglesias? Anoten esta información. El libro Obreros Evangélicos, página 13 hasta la página 16, dice que el ángel de las 7 iglesias representa a los ancianos y los ministros de cada iglesia. Por eso es que el mensaje a cada iglesia va primero dirigido al ángel, para que el ángel después lo entregue a la congregación. ¿Está conmigo? Porque nosotros decimos, ¿quién es la Odisea? La iglesia. Eso es parcialmente correcto, porque si leen la Biblia, el mensaje va dirigido primeramente ¿a quién? Al líder, al ángel. Eso lo corrobora también el comentario bíblico adventista, que los 7 ángeles de las 7 iglesias representan los ancianos y los ministros de cada congregación. Así que no se vayan a enojar con lo que voy a decir o con lo que dice la Biblia. ¿Cómo está el ángel y cómo está la Odisea? Leamos Apocalipsis 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dicen, hermanos, dicen de que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el español. ¿Será verdad eso? Porque el idioma español es lindo de entender. Cualquiera lo puede entender. ¿Verdad que tenemos un idioma precioso, hermano? Por eso es que se cree que el idioma que se va a hablar en el cielo va a ser el español. De tantos idiomas que hay, el mejor es el español. Pregunto, ¿el mensaje a la iglesia de la Odisea está escrito en plural o singular? ¿Qué dicen ustedes? Quiero que lean conmigo, hermano. Apocalipsis 3:17. Porque tú dicen. Miren, no dice ustedes dicen. ¿Están leyendo conmigo, hermano? Porque tú dicen. ¿Qué versión es esa, hermano? Yo estoy leyendo la Reina Valera 60. Esa versión como que está mal traducida. Pero el texto griego dice, porque tú dice, tú. Está hablando en singular, único, en plural. Único en singular, no en plural. Porque tú dicen, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cómo se llama esto, hermano? ¿Cómo se llama esto? Cuando alguien se jacta que no tiene necesidad de nada. El ego, el yo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿qué? Y desnudo.
¿Dónde vimos esa palabra antes? Desnudo. En Apocalipsis 16:15. Pregunto, si usamos la lógica, ¿será que cuando se cierre la puerta de la gracia, muchos laodicenses tibios se van a encontrar desnudos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O todos los que estamos aquí en la iglesia vamos a salvarnos? ¿Qué dicen ustedes? Antes del diluvio, ¿cuántos se salvaron? 8. La mayoría de aquí se condenó. ¿Será que todos los que estamos aquí en la iglesia congregados nos vamos a salvar? Muchos van a estar como desnudos, sin Dios y sin esperanza. Cuando la puerta de la gracia se cierra, se van a encontrar ¿qué? Como en los días de Noé, sin Dios y sin esperanza. Ahora, hermanos, voy a leer lo que dice el espíritu de profecía, que venir como ladrón en la noche significa el cierre de la puerta de la gracia, que a los laodicenses tibios y dormidos los va a encontrar y los va a tomar por sorpresa. Interesante. Noten cómo dice el devocional Maranata, página 272, párrafo 2. Elena de White está comentando sobre Primera de Tesalonicenses 5:1 al 2 y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón así en la noche. Ahora, noten lo que dice el párrafo 3, ahí mismo en la página 272. Noten, Elena de White, lo que dice Maranata, página 272, párrafo 3. Los justos y los pecadores estarán viviendo aún sobre la tierra en un estado mortal. Los hombres se estarán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba, en el santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable. Antes del diluvio, después que Noé entró en el arca, Dios lo guardó allí y dejó a los impíos afuera. Pero la gente, ignorando de su condena, estaba determinada, prosiguió por 7 días más en su descuido, en su vida amante de placeres. Se mofaron de las advertencias del juicio inminente. Así será el día del Señor. Así será la venida del Hijo del Hombre, la hora decisiva que fijará el destino de cada hombre, el retiro final de la misericordia ofrecida a los culpables. Vendrá repentinamente como ladrón en la noche. Mire qué interesante. O sea que la gente, los laodicenses, no se darán cuenta que en el cielo ya se terminó el tiempo de gracia. Vendrá como ladrón en la noche. Y muchos seremos sorprendidos como las 5 vírgenes insensatas. Eventos de los últimos días, página 125, párrafo 6. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella. Pregunto, ¿la puerta del arca quién la cerró? ¿Noé o Dios? Dios. Dejando fuera a los impíos por un espacio de 7 días, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferencia, búsqueda de placeres, y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así será el día del Señor. Será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón en la noche, llegará la hora decisiva que fijará el destino de cada uno, cuando será retirada definitivamente el ofrecimiento de la gracia
que sea dirigida a los culpables. O sea que bíblicamente, hermanos, la iglesia tiene que prepararse para el tiempo del cierre de la gracia. ¿Y cuándo es esa preparación? Hoy, porque puede ser que ya se cerró la puerta de la gracia. ¿Se dan cuenta, hermanos adventistas? ¿Por qué la Biblia dice hoy? Hoy. Nunca dice la Biblia mañana, porque el mañana es incierto. Hoy debe ser nuestra preparación. ¿Saben de que el único requisito para entrar a la boda? ¿Saben de que hoy tenemos la costumbre que cuando alguien se casa, no sé si tienen esa costumbre, antes la gente cuando se casaba podía llevar cualquier tipo de regalo, platos, vajillas, cocina, cualquier cosa? Hoy, ¿qué es lo que dicen? Queremos un regalo ¿de qué? Sobre. Eso hasta vergüenza, eso hasta pena, no pidan eso, hermano. Hay gente que no tiene, da lo que tiene la gente. Eso da vergüenza. Bueno, cada quien. Pero el requisito para entrar a la boda, ¿cuál es? Estar vestido con la justicia ¿de qué? Eso debe ser nuestra preocupación diariamente. Que estemos vestidos con la justicia de Cristo. Ahora, ¿saben por qué Cristo tuvo que interrumpir al anciano en las 7 plagas? ¿Por qué Cristo tuvo que interrumpir? ¿Por qué Cristo no dijo eso después de que el anciano estuviera describiendo las plagas a Juan? Sino que lo interrumpió. ¿Saben por qué, hermano? Y esto yo le he dado a comprender a ciencia cierta. Y esto va para mí también. ¿De qué sirve que conozcamos las profecías al revés y al derecho? Si estamos desnudos sin la justicia de Cristo. Ese es el mensaje de Cristo al interrumpir al anciano. Inclusive se interrumpe entre la 5ª y 6ª plaga, se interrumpe, porque la única forma de poder estar victoriosos cuando venga el Armagedón, que ese es otro tema, cuando venga el secamiento del río Éufrates, vamos a estar victoriosos. ¿Por qué? Porque estamos vestidos con la justicia ¿de qué? De Cristo. Eso es lo que nos va a libertar en el Armagedón. ¿Sabe, hermano, que todo tiene sentido cuando estamos vestidos con la justicia de Cristo? El objetivo de las profecías no es solamente satisfacer nuestra necesidad, nuestra curiosidad profética. El objetivo de las profecías es preparar a un pueblo bien dispuesto para cuando la puerta de la gracia se cierre y no podamos ser sorprendidos como las 5 insensatas. La Biblia vez tras vez dice que debemos de estar preparados hoy. Un versículo muy famoso que dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y dice Santiago: hay de aquellos que dicen hoy y mañana traficaremos, haremos negocio, y tú no sabes qué es lo que será el día de mañana. ¿Sabe, hermano, que cuando uno pone los pies en el suelo y empieza a pensar cómo la vida es efímera, hoy podemos estar, en la tarde ya no. Fíjense que nuestra vida es como una vanidad. Yo conozco gente que he platicado en la mañana con ellos y en la tarde anuncian murió de un ataque, de un derrame, de un paro cardíaco. La vida es una vanidad, hermanos. Por eso, hermanos, hoy tenemos que consagrar nuestras vidas. Hoy tenemos que prepararnos. Fíjense que la gente, ¿cómo es? Nos preparamos para un cumpleaños, nos preparamos para una boda, nos preparamos para una fiesta, nos preparamos para recibir a un familiar, pero nadie se prepara para el día de la muerte. Hoy es la preparación, porque puede ser de que hoy muramos o puede ser de que cierre la puerta de la gracia para nosotros. Tenemos que prepararnos diariamente, no mañana. Hoy es el día que tenemos que estar preparados para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Yo quiero hacer una pregunta a los hermanos de acá. ¿Cuántos quieren prepararse para estar listos para el cierre de la puerta de la gracia? Yo quiero ver que se pongan de pie como una muestra que quieren prepararse, que quieren estar preparados. ¿Saben de qué dice la Biblia? Que mientras hay esperanza, mientras estamos vivos hay esperanza. Eclesiastés 9:4. ¿Qué dice Eclesiastés 9:4? Es mejor, aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. ¿Por qué es mejor qué?
Perro vivo que león muerto. Saben de que la Biblia tiene palabras muy tajantes. La Biblia no es solamente Cristo es amor, la Biblia tiene palabras fuertes. ¿Sabe qué está diciendo el sabio Salomón? Salomón, el gran hombre sabio después de Cristo. Salomón está diciendo, en otras palabras, se lo voy a parafrasear como buen salvadoreño. Yo prefiero, dice Salomón, ser perro y estar vivo, y no ser león, el rey de la selva, aunque no existe el rey de la selva, sino que el león es el rey de la sabana. En la selva no hay leones, no que en la sabana. Pero dice Salomón, yo prefiero ser perro y no león, porque si estoy vivo, yo me prefiero ser perro, porque mientras estoy vivo, ¿hay qué? Hay esperanza. Hoy que estamos vivos podemos entregar nuestra vida a Cristo y podemos prepararnos, no solamente para la segunda venida, sino para el cierre de la puerta de la gracia. Quiero, hermanos, que oremos para que Dios nos ayude. ¿Cuántos creen de que solamente Cristo puede ayudarnos? Oremos, hermano. Gracias, Padre bendito, porque has estado con nosotros en este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta de que sin tu justicia, sin ese manto perfecto de luz y gloria, es imposible poder entrar a la boda del Cordero. Gracias, Padre, porque has permitido que tu iglesia, la iglesia de Cojutepeque Central, haya escuchado este precioso tema de verdad presente. Ayúdalo, Señor, que no solamente sea teoría, sino que también podamos consagrar nuestras vidas, porque de eso depende que podamos estar listos cuando la puerta se cierre. Ayúdalo, Señor, a ser como esas vírgenes prudentes que tenían aceite extra para entrar a la boda. Gracias, Padre, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, le doy gracias a Dios porque me permitieron predicar aquí en esta iglesia. Quiero decirles que tienen una iglesia súper hermosa. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Me siento feliz, hermanos, porque hay muchos hermanos. Saben de que es raro ver iglesias así llenas. Así que los felicito, hermanos, sigan así, perseveren hasta el final, consagren su vida al Señor, estudien las profecías, porque el tiempo está cerca. Vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por las profecías, que son una guía segura en este mundo de tiniebla y vicisitudes. Bendice a todos tus hijos que se hicieron presentes en este lugar. Ayúdales que puedan vencer en sus luchas. Oramos especialmente también por los ancianos de esta iglesia, por los líderes, para que sean buenos líderes que puedan dirigir correctamente a tu pueblo hacia la patria celestial. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para el cierre de la puerta de la gracia y para tu pronta venida. Gracias por todo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y feliz sábado.